el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1429. La forma más poderosa. En el instante en que Diego entró en la arena, todos lo sintieron. Desde el lado sur emanaba una fuerza imposible de ignorar. Era como si un peso invisible se posara sobre cada uno de ellos, aplastándolos contra el suelo. Cuando giraron para mirar, lo único que pudieron ver fue una criatura inmensa y desconocida. Su aspecto era indescriptible, un híbrido imposible entre un chupasangre, un Dalki y un toque de hada de sangre. Con un cambio de apariencia tan drástico, resultaba impensable reconocer en esa criatura a Diego, su rey, su líder, su amigo. El 10º líder, quien había estado coordinando a los vampiros hasta ese momento, trataba de decidir qué hacer. Este olor nunca lo había percibido antes. No logro distinguir si es bestia o vampiro, o será una nueva clase de bestia, o ¿es la siguiente etapa de evolución de Diego? Finalmente, supuso que se trataba de lo segundo. Después de todo, aquel ser solo había atacado a las nuevas bestias aparecidas, sin mostrar interés en ellos. Y sinceramente, solo había una persona capaz de frenar esa marea de monstruos. Pero no tuvo tiempo de profundizar en sus pensamientos, porque otra cosa extraña estaba ocurriendo. Agentes de los puros habían comenzado a llegar desde el contenedor del norte, donde deberían estar los miembros del Consejoy. Para sorpresa de todos, las bestias parecían dejarlos pasar. Sin embargo, poco después, algo cambió. Los híbridos de los puros que estaban a medio transformar completaron su mutación. Ahora parecían bestias puras, sin rastro humano,
y de inmediato se lanzaron contra los propios miembros de los puros. Vincent afinó el oído, buscando información para entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué demonios está pasando? Todo funcionaba bien hasta que apareció esa cosa. ¿Por qué nos ata? No terminó la frase. Murió en el acto. El ataque había sido tan repentino que ni siquiera la habilidad de los miembros de puros pudo salvarlos. Aún trabajando juntos, como lo habían hecho humanos y vampiros, no tenían oportunidad ante esa embestida salvaje. Esto no parece parte de su plan. ¿Por qué han perdido el control? Si lograron crear un híbrido humano-bestia, deberían poder controlarlo, al menos si eran voluntarios como los puros, a menos que... La idea le golpeó. A menos que sigan siendo más bestia que humano, que hayan creado un desequilibrio tan grande que solo puedan dominarlos por la fuerza. Mientras tanto, en el sur, Diego dio su primer paso hacia adelante. A pesar de su forma monstruosa, no era un animal sin juicio. Había permanecido quieto observando la situación y había llegado a la misma conclusión que Vincent. Solo han usado a cualquiera que encontraran para sus propios fines. Por eso hay miembros de puros que ni siquiera pasaron por el proceso. Merecen morir a manos de sus propias creaciones. A cada paso de Diego, las bestias se apartaban, incluso aquellas que luchaban. No sabía si lo hacían por instinto o decisión, pero sin la influencia de sus controladores, parecía que su instinto natural dominaba. En la distancia, vio a los agentes de los puros del norte intentando huir hacia el contenedor de cristal. ¡No lo permitiré! Sus alas batieron como las de un insecto gigante, pesadas y gruesas, levantando un viento brutal. En un parpadeo, un destello carmesí cruzó el cielo. La silueta del dragón vampírico aterrizó bloqueando la salida norte. Los puros dudaron, pero una voz se alzó. Todo se arruinó desde que apareció esa cosa. Si la eliminamos, todo volverá a la normalidad. Diego giró. Su cola azotó el aire, pero lo que voló no fue su cola física, sino una línea roja, masiva, de energía. Era más grande y poderosa que cualquier ráfaga de sangre que hubiese ejecutado jamás. Los puros intentaron defenderse con chi, armaduras, incluso cristales extraños, pero en cuanto el aura roja los tocó, su destino quedó sellado. La línea atravesó 3 filas completas de bestias y personas, partiéndolos a todos por la mitad. ¡Todos! ¡Salgan del suelo de la arena! «¡Dejen que nuestro rey se encargue!», gritó Vincent. Leo escuchó y dio la orden. Algunos ya estaban a salvo en las gradas, pero uno de ellos seguía abajo. Con un silbido, su familiar corrió hacia él, transmitiendo la orden. Este entendió de inmediato y cargó hacia la plataforma, mientras todos se preparaban para presenciar lo que vendría. Los que no lograron esquivar el ataque de la cola ya estaban muertos, y lo que Diego sentía era inquietante. Eso solo fue una simple ráfaga de sangre con mi cola, y aún así, ni siquiera estoy tocando el límite de este poder. Si con esto puedo eliminar a los Dalki... Por un momento, pensó que tal vez Rey había dicho la verdad, que ni siquiera el dragón que protegía la tablilla habría sido rival para él. Frente a tantos enemigos aún en pie, estaba listo para acabar con todos. Sabía que ya no estaban bajo control, pero tampoco habían vuelto a su estado original. La bestia en su interior había tomado el mando, o ellos la habían aceptado. Sus alas se extendieron hacia atrás. Su pecho se infló mientras inhalaba profundamente. La energía roja se condensó en su interior y la sangre de los caídos flotó hacia él, como atraída por una gravedad invisible. Con un rugido su mandíbula se abrió y un haz colosal de energía carmesí salió disparado. El rayo cubrió todo el campo de la arena, excepto las gradas. Todo lo que tocaba se desintegraba. Ese poder me recuerda a Laxmus, susurró Sunny. No, respondió Vincent. Esto es diferente. Cuando el rayo se apagó, no quedaba una sola bestia. Ni siquiera el suelo estaba intacto. La mitad sur de la arena había desaparecido, y más allá, los edificios también habían dejado de existir. Es incluso más fuerte que el rey original. Capítulo 1430. Un desvanecimiento rojo. Todos habían estado luchando sin descanso desde que aparecieron los Beastars de los puros. Aunque el juego no agotaba sus cuerpos físicamente, el peso psicológico era aplastante. Vivir con la presión de que sus vidas, y las de quienes protegían pendían de un hilo,
Era extenuante. Estaban agotados, sí, pero seguían luchando. Ahora, con la batalla aparentemente terminada, muchos sintieron que podían relajarse, siempre y cuando esa nueva bestia, la que acababa de abrir un agujero colosal en el estadio, estuviera de su lado. Porque todos lo sabían, aunque no lo dijeran. Si no lo estaba, la pelea ya estaba perdida. Los primeros en moverse fueron los vampiros. Estaban exhaustos, pero a diferencia de los demás, que yacían sentados o tirados en el suelo, todavía tenían fuerzas para mantenerse en pie. Los líderes avanzaron hacia el área parcialmente destruida, donde creían que estaba su rey. Quizá en parte era una forma de mostrar que todavía podían luchar, que estaban por encima del enemigo. Pronto se reunieron frente a Diego, miraban hacia arriba, contemplando su nueva forma, y aún así sentían miedo. «Vincent, ¿estás seguro de que es Diego?», preguntó Niku, con la voz temblorosa. «¿Por qué no ha vuelto a su apariencia normal?» «Estoy seguro», respondió Vincent, sin mucha convicción. «Soy yo», contestó Diego con un tono más grave que de costumbre, pero reconocible. «Me alegra ver que ninguno de ustedes está herido de gravedad». Su mandíbula, aunque transformada, conservaba una estructura similar a la humana, lo suficiente para que su voz fuera clara. «No puedo creer que los puros hayan hecho todo esto», continuó. «Sabía que planeaban algo, pero jamás imaginé que fuera posible. Su líder también era parte del consejo. Parece que ambas facciones han estado involucradas desde el principio. Ya no entiendo cuál es su objetivo». Los demás compartían sus dudas, pero en el fondo lo que más los intrigaba era Diego mismo. No parecía un vampiro, y la pregunta que todos se hacían la formuló Vincent. «Diego, ¿qué te pasó? Cuando desapareciste, ¿los puros te capturaron y experimentaron contigo?» Diego estaba a punto de responder cuando los humanos que habían caído inconscientes por el gas comenzaron a despertar. Algunos lo hicieron más rápido que otros. Uno de ellos fue Cera. Se levantó y miró hacia el campo desde el contenedor de cristal. Aunque la arena estaba vacía, los cadáveres de incontables bestias seguían esparcidos, dando una idea de lo que se había perdido. Pero sus ojos se fijaron en algo más, algo enorme. «¿Un dragón rojo?», murmuró, incrédulo. Sin dudarlo, desenvainó su espada y saltó del escenario. Usó la habilidad de sus botas para impulsarse como si volara, atravesando el campo hasta llegar a Diego. Antes de que pudiera blandir su arma, casi todos los líderes ya tenían sus manos listas para atravesarle el cuello. «Jaja. Una pelea entre todos ustedes y yo sería interesante, pero no me importan», dijo Cera. «Estoy aquí por él». «¿Tú?», señaló. «¿Cuál es tu relación con el dragón rojo?» «¿Dragón rojo?», pensó Diego. Solo podía pensar en uno, Rai. Sabía que sus poderes actuales provenían de él, y su forma, ciertamente, era roja. Este es el que tenía el poder de Dios. Rai, ¿lo conocías?, preguntó internamente, pero no obtuvo respuesta. Entonces, pequeñas partículas rojas comenzaron a desprenderse de sus alas. Mientras se dispersaban, su cuerpo empezó a encogerse. La máscara que cubría su rostro se desintegró, revelando sus facciones. En segundos, Diego había vuelto a su forma humana. Su poder se había ido. No había temporizador del sistema, ni sensación de agotamiento. Era como si la energía simplemente lo hubiera abandonado para ir a otro lugar. Y lo que más le pesaba era que la voz de su ancestro, a la que apenas se estaba acostumbrando, había desaparecido también. «Ah, ¿eres tú?», dijo Cera, relajando la mano sobre la empuñadura. La presencia que había sentido antes ya no estaba. «Parece que tenemos mucho de qué hablar», sonrió Diego. En ese momento, una gran nave apareció sobre ellos y descendió en el centro de la arena. Algunos pensaron que era un refuerzo de puros, pero Diego no estaba preocupado. Podía sentir a las personas en su interior. Cuando la rampa bajó, vieron varios rostros conocidos, entre ellos Samuel, que les saludaba con la mano. «Vaya, parece que vamos a escuchar una historia interesante», sonrió Samuel. Mientras tanto, en otro lugar, Jacobo y Cero habían escapado y viajaban en un pequeño submarino hacia la nave principal que servía de base a puros. Desde que se habían reunido, Jacobo había visto en Cero un silencio cargado de ira. Finalmente, no pudo contenerse. «¿Por qué te rendiste tan rápido? Perdimos a muchos allá.
Si íbamos a huir, al menos podríamos haberlos sacado con nosotros. «Ah, ¿estás enfadado?», replicó Zero, girándose bruscamente. Su frente se arrugó, marcando aún más el símbolo que llevaba. «Créeme, no estás ni cerca de lo molesto que estoy yo. Si hubiéramos completado la misión, si los hubiéramos eliminado». «Entonces, ¿por qué no entraste en combate?», insistió Jacobo. «Contigo, conmigo y los híbridos de clase A podríamos haber hecho algo. Si hubiéramos obtenido sus poderes, esto se habría acabado». «¡Cállate!», estalló Zero, golpeando la mesa. Parecía que iba a golpear a Jacobo, pero se contuvo. «¿No viste lo que yo vi? Esa cosa no parecía un vampiro ni una bestia. Nadie quería siquiera tocarlo. Y si lo hubiéramos intentado, nos habría aniquilado a todos, incluidos los de clase A». Su voz se volvió más fría. «Ese chico es demasiado fuerte. Todo nuestro trabajo se habría perdido. Necesito más poder. Esperaremos, creceremos, y volveremos cuando ni siquiera él pueda detenernos». Hizo una pausa y concluyó. «Al menos logramos sacarlos. No todo está perdido. Y gracias a esta pelea, ahora podemos medir su fuerza y usar esos datos a nuestro favor». Entonces, el símbolo en la frente de Zero comenzó a brillar con un tenue resplandor dorado. Lo tocó unos segundos y salió del cuarto. «Avísame si pasa algo», ordenó. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, habló en voz baja. «Lo sé, fallé mi misión, pero te prometo que no volveré a fallar. Dame otra oportunidad». Capítulo 1431. Las secuelas. A pesar de la magnitud del ataque, todos los invitados habían salido con vida, sin importar si eran no ranqueados, generales o miembros de alto rango. Ambos bandos estaban agradecidos por la llegada de la facción maldita, porque aún quedaba mucho por hacer. El estadio seguía en pie y tenía suficientes habitaciones vacías para usarlas. Por ahora, los implicados en el incidente descansaban, mientras Samuel, junto con la facción maldita y algunos más, investigaban el lugar. Él y Lorenzo recorrieron las instalaciones experimentales para inspeccionar y recolectar información. Lorenzo obtuvo algunos datos, pero no eran suficientes. Era de esperarse, pues muchas cosas habían quedado destruidas. En otro sector, algunas Beastars habían sobrevivido. La mayoría estaba gravemente herida, pero no muerta. Tras capturarlas, las encerraron en uno de los contenedores de vidrio para estudiarlas después. El problema era que seguían comportándose como auténticas bestias, atacando a cualquier humano o vampiro que se cruzara en su campo de visión. Con la información reunida, todos coincidieron en que merecían una noche de descanso antes de continuar. Cada grupo contactó a su planeta para asegurarse de que todo estaba en orden. Por suerte, no había noticias de incidentes fuera del estadio, y tampoco se había filtrado la muerte de los miembros del consejo. Por la mañana habría una reunión general para compartir lo ocurrido. Puros había arrastrado a todos a este desastre, y ahora tendrían que trabajar unidos para que nada parecido se repitiera. Esa noche, en su habitación, Diego estaba pensativo. Las luces estaban apagadas y él y su grupo descansaban en sacos de dormir improvisados. Algunos de la facción maldita dormían profundamente. Entre los vampiros, unos descansaban y otros caminaban en silencio, vigilando. Los vampiros no necesitaban dormir mucho. Diego, en cambio, no podía hacerlo. Su mente estaba en otra parte. «Por favor, Ray, si puedes oírme. ¿Estás ahí?». Silencio. Ni una respuesta. Diego pensó que tal vez Ray volvería cuando recuperara energía, pero no. Al revisar su sistema no encontró ninguna opción para transformarse en lo que había sido ese día. La misión para evolucionar más allá de un señor vampiro seguía ahí, intacta. Cuando recibió esa misión, ni siquiera sabía de Ray. Asumía que aquella evolución se refería a potenciar su lado vampírico. Lo que Ray le había dado, en cambio, le había convertido en algo completamente distinto, como los híbridos que había enfrentado ese mismo día. «Perdón por llamarte molesto, ancestro», pensó. «Ni siquiera tuve tiempo de preguntarte por tu pasado, tu familia, nada. Tal vez nunca complete la misión». La misión de conocer más sobre la familia Talon aún podía tener otras fuentes. Bliss, o el nuevo dios que había conocido, Sera. Por lo que le habían dicho, Sera era inmensamente poderoso. Y también Patel. Diego lamentaba haber perdido el poder de Ray. Sabía que le sería vital contra los Dalki. Apenas había rozado el potencial de aquella forma.
Quizá algún día, suspiró. El amanecer llegó. Algunos miembros de la facción maldita ya conversaban con Samuel y otros aliados, compartiendo sus experiencias de la batalla. Era lo mejor. Así Diego no tendría que repetir la historia una y otra vez, y Samuel tendría una idea clara de lo que escucharían en la reunión. La reunión se celebraría en una cantina distinta a la que el consejo había modificado como salón comedor. Mesas largas, asientos de sobra. Se usaban 3 hileras para el encuentro. La facción maldita ocupaba una mesa. Diego permanecía de pie. En la mesa central, los líderes vampiros en un lado, y frente a ellos, los representantes humanos, Anselmo y Samantha, como máximos rangos de la Tierra, Abdul y Sera, que se habían ganado un lugar, Grimm, Ezra, Satsuki, y una figura imponente cuya identidad se mantenía en secreto. En la tercera mesa, generales, miembros de la familia Katz y los no ranqueados. Al menos están tranquilos, pensó Diego. Aunque podía ver las miradas afiladas entre líderes y humanos, como cuchillas invisibles, le recordaba el primer encuentro entre la facción maldita y los vampiros. Si algo logró todo esto, fue presentar oficialmente a humanos y vampiros. Lucharon juntos contra un mismo enemigo. Tal vez esta reunión sea más fluida de lo que pienso. Quizás sea el primer paso para unir fuerzas contra los Dalki. Diego necesitaba ver algo positivo en todo lo ocurrido. La reunión comenzó. Diego relató lo que le sucedió durante su ausencia, cómo escapó, lo que vio y vivió mientras exploraba las instalaciones. Sobre su forma monstruosa, solo dijo que era uno de sus poderes. Luego Samuel explicó lo que ocurrió en la base militar, la toma de control por parte de puros y cómo todo había sido una trampa desde el principio. Vincent presentó el informe de los vampiros, Ezra y Anselmo el de los humanos. Cada grupo entendió cómo los demás habían contribuido a que todos sobrevivieran. Los afectados por el gas agradecieron seguir con vida después de escuchar los detalles. Para muchos, incluido Leo, fue una sorpresa descubrir que Zero era uno de los miembros del consejo, y que el consejo entero, tal como lo conocían, estaba muerto. Decidieron reservar preguntas hasta que se expusiera toda la información. Aún quedaban muchos temas. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo evitar que esto se repitiera? Y un punto en especial. Como saben, ocurrió mucho, dijo Diego, pero hay una persona que parece conocer mejor que nadie los planes de los puros. Tengo muchas preguntas para él. Para empezar, ¿cómo lograron controlar a las bestias? Y esos cristales, todavía no sabemos qué son. En ese instante, una sombra emergió, y de ella fue arrojado Mateo, cayendo de rodillas al suelo. Se incorporó, sintiendo todas las miradas clavadas en él. Algunos parecían sorprendidos, por lo que habían oído de Diego, creían que ya lo habría matado, pero estaba muy, muy vivo. Los ojos de Diego se iluminaron de rojo. Ahora habla. ¿Qué querían los puros? Esta vez pensaba obtener la verdad, sin importar el costo. Capítulo 1432. 3 tipos de cristales. Mateo estaba tenso, casi temblando ante la mirada de Diego. Y tenía motivos. Había visto lo que Diego era capaz de hacer. Después de que éste derribara el muro de Galtrium, Mateo alcanzó a asomarse por un instante. Y en ese instante vio que todos en la sala estaban muertos. Antes de eso, hay algo que me gustaría mencionar, intervino Satsuki, levantando la mano con cortesía. Podía intuir que Diego estaba a punto de usar su poder, a juzgar por el brillo rojo en sus ojos. Lorenzo y yo hemos estado investigando a las bestias híbridas, y hemos descubierto algunas cosas, continuó Satsuki. Esto llamó la atención de todos. Era una de las preguntas que más les inquietaba. ¿Cómo Puros había logrado controlar un ejército tan grande? Los Beastars, como las llamaremos, son una fusión entre bestias y humanos. Sin embargo, entre los especímenes capturados, ninguno conserva la conciencia humana. En pocas palabras, han perdido la mente. Son como bestias salvajes, hasta que uso mi habilidad para controlarlas. Al igual que con las bestias comunes, puedo dominarlas con mi poder. Hizo una pausa y su voz se volvió más grave. He oído que Puros estuvo capturando a miembros de mi familia, y también a bestias, para realizar experimentos. Creo que todos podemos llegar a la misma conclusión. ¿Cómo aprendieron a usar el poder de la familia Marumoto?
Dudo que alguien de los míos lo enseñara. Y aún así, controlar tal cantidad de bestias, incluso yo no puedo hacerlo. Diego no lo había pensado demasiado hasta ese momento. Siempre asumió que Puros había encontrado una forma de imitar el poder de los Marumoto, pero si Satsuki decía que ni ella podía controlar tantas, ¿cómo lo habían logrado? Todas las miradas se volvieron hacia Mateo. Diego lo encaró. No, Diego, esta vez diré la verdad. Responderé voluntariamente, y luego, si quieres, podrás usar tu habilidad para confirmar si miento o no, dijo Mateo. Diego aceptó. Responde a Satsuki, y explica lo del cristal que llevas, ordenó Diego con un tono que no era el mismo de antes. Y nadie podía culparlo. Mateo había puesto en riesgo la vida de todos. Diego podía entender sus motivos, pero no perdonaba que hubiera jugado con tantas vidas. Mateo tragó saliva. Un adulto respetado, reducido ahora a un acusado frente a figuras poderosas que lo miraban con repudio. Primero, el cristal que tengo es un cristal de mejora. Como saben, más que cualquier otro grupo, el grupo terrestre se centró en la minería de planetas bestia que poseíamos, o solíamos poseer. En lugar de cazar bestias para obtener cristales, el ejército buscaba una manera más segura. Los generales y Anselmo sabrán que cada vez que encontrábamos un nuevo cristal, lo enviábamos al laboratorio para analizarlo, sobre todo después de lo ocurrido con otro conjunto de cristales. Se refiere a los cristales activos, intervino Anselmo. Fue un desastre para el ejército. Eran cristales que reaccionaban al contacto con la piel, como si activaran un arma, pero explotaban. Murieron muchos. Desde entonces, cualquier cristal nuevo debía pasar por análisis antes de usarlo. Mateo asintió. El caso es que, como ahora saben, Puros formaba parte del consejo desde hace mucho. No sé exactamente cuándo, pero creo que fue después de la Primera Guerra, cuando Zero reemplazó al señor Watson. No estoy seguro de que siquiera su familia lo supiera. Se inclinó hacia adelante. Zero tenía acceso a toda esta información y a esos cristales. Podía ocultar cualquier hallazgo. No soy miembro de los Puros, así que mi conocimiento es limitado, pero ellos tienen su propio equipo de investigación. Además, usaban al equipo de investigación militar, sin que éste supiera que ayudaba al enemigo. Respiró hondo. En esos laboratorios descubrieron muchas cosas, incluso materiales nuevos como esos contenedores de vidrio en los que ustedes quedaron atrapados. Y entre todo eso, encontraron 3 tipos de cristales. Alzó el que tenía en la mano. Primero, el cristal de mejora, redondo, con rangos como los cristales de bestia, aunque más difíciles de identificar. Aumenta el poder de la habilidad y refuerza las células, mientras lo sostengas. Segundo, los cristales de mejora de equipo. Según su rango, pueden subir un arma o armadura de bestia al siguiente nivel. Y el tercero, el cristal de almacenamiento. Es transparente, como vidrio puro. Puede extraer una habilidad y contenerla en su interior. Satsuki frunció el ceño, apretando la mandíbula. Imaginaba cuántos Marumoto habían muerto o perdido sus habilidades para que Puros pudiera controlar a las bestias híbridas. Diego también recordó algo. Era similar al cristal que Gregor usó para almacenar el poder de la sombra. Pero, ¿significaba esto que podían guardar múltiples habilidades? ¿Quieres decir que pueden quitarnos nuestras habilidades?, preguntó Samantha. ¿Eso intentaban hoy? ¿Y luego usarlas? Mateo negó con la cabeza, sin una respuesta clara. Originalmente Puros iba tras Santoro, comentó Samuel pensativo. Pero si ya tienen estos cristales, no lo necesitan. Pueden hacer lo mismo sin él. Con esto no tienen que preocuparse de que sus híbridos pierdan el control. Solo quieren crear a los más fuertes. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los generales y líderes humanos se sentían traicionados por aquellos en quienes habían confiado. Entonces, Muka habló por el lado de los vampiros. Estos cristales, ya los conocíamos. De hecho, tenemos algunos. Todas las miradas, incluida la de Diego, se giraron hacia ella. Él tampoco lo sabía. Capítulo 1433. Una pregunta roja. Que los vampiros conocieran la existencia de esos cristales resultaba inquietante y sorprendente incluso para Diego. Estaba seguro de que, si realmente los hubieran tenido,
Cuando él obtuvo por primera vez un cristal de mejora, Vincent lo habría sabido. «No me mires así», dijo Vincent encogiéndose de hombros como si leyera los pensamientos de Diego. «Hubo una época de mi vida de la que no recuerdo todos los detalles». «¿Puedes explicarlo un poco más?», preguntó Diego, volviendo su atención a Muka. «Debes recordar que muchos vampiros se enorgullecen de su fuerza natural», respondió ella. «Solo la 10ª familia mostró verdadero interés en usar cristales de bestia para el combate. El resto los empleábamos más en la vida diaria, como fuente de energía. Cuando el 10º líder desapareció, el interés por los cristales disminuyó, diría que se extinguió. Sin embargo, durante nuestras expediciones encontramos otros cristales, algunos similares al redondo que tiene en la mano, y otros que no coinciden con los cristales de bestia que conoces hoy». Diego agradeció la aclaración. Tendría que investigar más cuando regresaran. Por suerte, habían trasladado todo lo que estaba en el asentamiento vampírico. Lo único que se preguntaba era si esos cristales eran comunes en su sistema estelar. Si lo eran, serían un recurso valioso contra los Dalki. Por ahora, miembros de la 4ª familia exploraban planetas bestia en busca de un cristal de nido. Quizá podría darles nuevas instrucciones para que buscaran estos otros cristales. Durante unos minutos, Satsuki hizo más preguntas a Mateo, centradas en la familia Marumoto, pero él no parecía saber nada concreto. Diego usó su habilidad de influencia para asegurarse y resultó que decía la verdad. «¿Hay algo más que podamos preguntarle antes de pasar a otros asuntos?», preguntó Diego. Entonces, Anselmo levantó la mano. «Puros, ¿cómo lograron que trabajaras para ellos? Samuel nos habló de la base que tomaron. ¿Cuál es la situación actual con los miembros del consejo y cómo hicieron todo esto?» Mateo tragó saliva. Solo la pregunta le hizo revivir escenas desagradables. «Fui uno de los afortunados», dijo al fin. «Cuando Samuel me envió al ayudar al grupo terrestre, tú, Anselmo, me asignaste una misión en la Tierra. Todo iba bien, nuestras fuerzas estaban centradas en luchar contra los Dalki, hasta que ocurrió. Fue un ataque coordinado de puros. Golpearon todas las ciudades y bases militares al mismo tiempo. Nuestras fuerzas estaban debilitadas, y el golpe final lo dieron los miembros de los puros infiltrados entre nosotros», bajó la voz. «Ahora mismo casi toda la Tierra está bajo su control. Mantienen a familias enteras como rehenes. Muchos no tienen otra opción que obedecer. Me temo que tienen al mundo entero como rehén, y con él, al poder del Consejo». La noticia cayó como un peso en la sala. El Consejo había sido un pilar en el que el ejército y otras facciones confiaban. Ahora, con todo bajo control enemigo, la Tierra prácticamente pertenecía a los puros. «Si tenemos tiempo, los recursos no serán el mayor problema», dijo Diego. «Podemos obtener lo que necesitamos para luchar». Pensaba en aprovechar los recursos vampíricos y los planetas bestia de su sistema solar. Pero vivir con la amenaza de un ataque por la retaguardia es inaceptable. Debemos recuperar la Tierra a cualquier precio, sin mover nuestras fuerzas contra los Dalki. Si hacemos un solo movimiento en falso, ellos lo notarán, y será peor. Fue entonces cuando alguien inesperado levantó la mano. El no ranqueado Cera, que había permanecido en silencio casi toda la reunión. «Déjenme encargarme de los puros», dijo. «No participe en la guerra contra los Dalki, pero me aseguraré de que no quede ni uno de sus miembros». «¿Y qué sacas tú de esto?», preguntó Samantha, incrédula. «¿Qué quieres a cambio?». «Lo hago porque lo han hecho personal», respondió Cera con frialdad. «Intentaron matarme, y yo no perdono eso. No lo hago por ustedes, lo hago por mí. Ustedes solo tendrán que recoger los restos». «¿Quiero ir con él?», intervino Leo. «Como miembro de la facción maldita puedo ayudar, y puedo detectar el chi, lo que me permitirá identificar a los miembros de los puros con facilidad». Diego entendía sus motivos. Sabía que Leo quería descubrir qué planeaba su maestro. La única preocupación era que ya no podía invocarlo si lo necesitaba, pero también pensó que sería útil tener a alguien infiltrado. «Por favor, déjenme ir también», dijo de pronto Mateo. «Mi familia y otros están cautivos. Podría reconocerlos». «Tengo una propuesta», añadió Samuel. «Que vaya Mateo, y que Cera y Leo lideren a los soldados vampiros. No sabemos quién está con puros y quién podría cambiar de bando.
En cambio, los soldados vampiros tienen interés en mantener la Tierra a salvo. Cera aceptó, con una condición. No me importa que me vigilen, pero si la situación se pone realmente peligrosa, yo tomaré el mando. Seguid mis órdenes al pie de la letra y saldremos vivos. Samuel y Leo no tuvieron objeciones. Mateo iría, pero bajo la vigilancia de Leo. Si tanto les preocupan los humanos, hay algo que pueden hacer, interrumpió Katori. Conviértanlo en uno de nosotros. Así obedecerá al que lo convierta, y perderá la capacidad de resistir sus habilidades. El comentario recordó a todos quiénes eran realmente los vampiros, y lo que los hacía temibles. Algunos humanos quisieron protestar, pero tampoco confiaban en Mateo. Dejaré esa decisión a Leo o a los soldados vampiros, dijo Diego. Gracias por la sugerencia. Por ahora seguimos sin saber cuál es el objetivo real de los puros. Si ya controlaban al Consejo, ¿por qué querían eliminarnos? Es como si desearan que perdiéramos esta guerra. Su voz sonó firme. Averigüen todo lo que puedan sobre puros. El resto, nos ocuparemos de los Dalki. La reunión parecía llegar a su fin, con cada grupo trazando su siguiente paso. Fue entonces cuando una mano tímida se alzó. Yo solo quería preguntar, dijo Samantha, con el rostro encendido. ¿Quién es el 10º líder? ¿Te gusta lo que hacemos? Ahora puedes apoyarnos de una forma diferente. Visita mi escaparate de TikTok Shop y descubre productos increíbles que ya están ayudando a miles. Cada compra que hagas desde ahí nos da un impulso directo para seguir creando más audioseries, más historias, más contenido. Para ti, tu apoyo no solo se escucha, también se ve. Encuentra el link en la descripción y haz parte de esta historia. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por